al lío, les recuerdo que el viernes que viene, hemos dicho, viernes 12, tenemos una práctica de arte hispano-musulmán. El viernes que viene, viernes 12, tenemos una práctica de hispano-musulmán, que ya lo hemos dicho en clase, de hispano-musulmán caen 5 cosas, con lo cual, ¿qué va a caer? Por las 5 cosas que hay, que no hay más. Ya está, no hay que mirársela un poquito. Y el lunes 15 tenemos el examen, segundo examen del trimestre, que sería gótico y la arquitectura del Renacimiento. Eso es un examen con muchos contenidos, así que empiecen ustedes ya con un poquito de antelación porque hay mucha tela que cortar, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a seguir con la escultura del Cinquecento, que es relativamente fácil porque solo hay un autor. ¿Y cómo se llama ese autor? Miguel Ángel Buonarroti. Y hemos visto ya, esta es fácil, ¿no? ¿Cómo se llama esta? La Piedad del Vaticano. De Miguel Ángel. Vale. De este también hemos hablado. ¿Cómo se llama esto? David de Miguel Ángel. Está en Florencia, en la Academia, el Museo de la Academia de Florencia. Mide 5 metros, sí. Es increíblemente grande. 5 metros. 5 metros. Nos quedamos hablando de un proyecto monumental, que no fue tan monumental al final, ¿verdad? Porque Julio II, el Papa, le encargó a Miguel Ángel un sepulcro que iba a ser gigantesco, 10 metros de base, 7 metros de alto, más de 40 estatuas. Con el paso del tiempo empieza a recortarle fondos, ¿y qué pasa? Que se queda en lo que estamos viendo, porque fue producto de un recorte, de otro recorte, hasta que al final el proyecto queda como vemos. Esta es la tumba o sepulcro de Julio II. Iba a ir en el Vaticano. ¿Qué pasa al final? Que no va en el Vaticano, sino que va en una iglesia pequeñita de Roma, San Pietro in Vincoli, porque el Papa decide no enterrarse ahí. Así que no es una tumba, sino que es un cenotafio. Y me dirán ustedes, ¿cuál es la diferencia? En el cenotafio no hay fiambre. Bueno, hombre, ya están ricos, total. No tiene sentimiento. Kiko, ¿estás grabando? Sí, porque el otro día una compañera me dijo que le venían bien los vídeos. Sí, no, y pues lo grabamos, total, tampoco me cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, así que como no hay fiambre, es un cenotafio. La diferencia es una tontería. Ustedes pueden decir la tumba de Julio II, que no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que no está el cadáver. Muy bien, hay una estatua muy famosa. ¿Cuál es? La de... Moisés. Esta cae en los exámenes muchísimo. Entonces hay que llevarla bien preparada porque cae mucho. Bueno, toc, Moisés está hecho en... Mármol. Está hecho en mármol, así que la técnica es el esculpido. Es una estatua sedente. ¿Qué quiere decir sedente? Que está sentado. Pero a la vez, como Miguel Ángel hacía los cuerpos, son cuerpos muy potentes, muy musculosos, con mucha tensión. A pesar de ser una estatua, tiene mucho movimiento. ¿Cómo lo consigue? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo consigue Miguel Ángel darle mucho movimiento a Moisés? La barba, fíjense ustedes. La ropa. El zigzag, esas curvas que describen la barba. La pierna derecha en ángulo recto, 90 grados, la pierna izquierda un ángulo menor y abierta, lo cual le da cierto movimiento. En la mano derecha se representa con unas tablas de piedra. Se supone que ha subido al monte Sinaí y Dios le acaba de dar los mandamientos y baja con sus tablas, con sus mandamientos. En la mano izquierda, como ustedes ven, en ángulo recto, lo cual crea un ángulo, le da movimiento. Pero claro, Moisés acaba de bajar del monte Sinaí y con los mandamientos dice, mirad lo que Dios me ha dado. ¿Y qué encuentra? Que los judíos están rezándole a una figura que han hecho de un becerro de oro y están rezándole al becerro. ¿Cómo se pone Moisés? Un poco enfadado, la verdad.
pues se pone con una mala uva tremenda. Y se supone que es el momento que representa a Miguel Ángel, ¿no? Cuando baja él por las tablas de la ley y ve que esa gente están adorando a otros dioses. Pues monta en cólera. Muy bien, el otro día nos quedamos contando que Moisés tiene cuernos. ¿Por qué tiene cuernos, pobrecito? Porque está traducido mal, o sea, está mal traducido. O sea, sí. ¿Cómo? Por un error de traducción. Eso, por un error de traducción. ¿Y tiene que verse con los cuernos? Tú ya sabes, si te coges tu novio, tú dices, no, es un fallo. No es eso. No es lo que ves. Es un error de traducción. Muy bien, ¿quién quiere leer un poquito? ¿Yo? Venga. Los cuernos de Moisés. Moisés, sí, siguiendo una tradición iconográfica occidental, está representando con dos cuernos en su cabeza. Esta imagen proviene de la descripción del profeta después de bajar del monte Sinaí, tal como se relata en el capítulo 34 del Éxodo. Según la traducción latina conocida como la Vulgata, en dicho texto y algunas traducciones vernáculas, como la Biblia, Douay Rheims en inglés, se lee que la faz de Moisés era cornuta, cornet en inglés. El texto hebreo señala que el rostro de Moisés resplandecía, por lo cual se usa la palabra karam, de la raíz QRN, que suele traducirse como cuerno. Muy bien, se supone que Moisés baja y su rostro resplandece. Eso se dice con una palabra hebrea que es karán, pero también significa cuerno. Así que la interpretación es que se representa a Moisés con cuernos. Aunque no fue así. Hombre, el caso que tiene cuernos. Entonces, Que se representa con cuernos. entonces que Moisés en hebreo es... El resplandeciente en hebreo es karan, que significa cuerno, con lo cual, a la hora de traducir, ten en cuenta que la Biblia no se escribió en latín, la Biblia se escribió en hebreo, y del hebreo se traduce a otras lenguas, por ejemplo al latín, y después al inglés, al castellano. Es decir, de un original hemos pasado a un idioma, incluso a dos lenguas diferentes. A veces hay fallos de traducción. ¿Alguien se acuerda de una frase de la Biblia que dice que no sé qué, un camello pase por el ojo de una aguja? ¿Nadie se acuerda? Soy ya muy mayor. Bueno, son fallos de traducción de la Biblia. Bueno, a lo que vamos. Moisés tiene cuernos. Moisés está cabreadísimo porque ha visto que los judíos pues no son fieles Entonces, a lo que lleva ahí son las tablas de eso. los 10 mandamientos. Muy bien, esto cae mucho en los exámenes. Y junto a la figura de Moisés hay otras figuras para la tumba, que al final no acabaron en la tumba, que son los esclavos, 1513. ¿Qué vemos aquí? Esto nos tiene que recordar a algo, ¿no? ¿Nos recuerda algo? Algo que hemos visto en Grecia. La Venus. A las Venus púdicas. ¿A qué nos recuerda también? A los demás. Al hermafrodita, no sé si alguien se acuerda, tumbado, pero a la vez siempre Miguel Ángel, cuerpos muy musculosos, con mucho volumen. Y si nos fijamos, ¿qué empieza a hacer Miguel Ángel con los cuerpos? Empiezan a girarse sobre sí mismos, mientras que en el Renacimiento, la escultura, pensemos en el David de Donatello, el David de Verrocchio, eran estatuas serenas, tranquilas, equilibradas, frontales. ¿Qué está empezando a pasar? Miguel Ángel hace que las figuras se retuerzan sobre sí mismas. Eso va a ser una característica del barroco, con lo cual, por eso decimos que el final del Renacimiento se habla del manierismo, de unas características que están entre el Renacimiento y el barroco, y Miguel Ángel es un ejemplo claro de artista manierista. Él está más cerca aquí del barroco que del Renacimiento. ¿Cómo se consigue que una estatua dé una impresión de inestabilidad, que parece que se va a caer? ¿Cómo se consigue eso? Con la piedra. Son posturas casi imposibles. ¿Qué postura tiene el personaje? No es que tenga contrapuesto, es que A ver, las piernas están medio... esta pierna flexionada, esta pierna en ángulo recto. ¿Qué le pasa al cuerpo, al torso?
El torso se gira respecto a las piernas, pues casi al máximo, ¿no? Pero a la vez, ¿qué le pasa a los hombros? ¿Qué le pasa a este brazo? Que gira en sentido contrario. Prácticamente es una postura casi imposible. ¿Qué hacemos con la cabeza? La giramos también al máximo. Eso no le da estabilidad, le da mucho ¿Pero movimiento. entonces pertenece al manierismo o sigue estando en el Renacimiento? Oye, una pregunta. Miguel Ángel se considera, lo clasificamos en el Renacimiento, pero si nos aprietan las clavijas podríamos decir que es manierista. El final del Renacimiento ya, que presenta algunas características del barroco, del siguiente estilo. Es verdad, perdón por esta pregunta tan aleatoria, pero es verdad que Miguel Ángel era así. Buena pregunta, yo he escuchado hablar del tema también, no tengo seguridad. Creo que sí, por el hecho de que, y como cuando hace los miembros virilies tan pequeñitos, creo que es porque se avergonzaba Sí. de ser como... Pero en realidad lo hacían así siempre. Sí. Es verdad. O has visto algo No sé, más grande de lo normal. No sé, pero... Porque en Grecia era así también. Sí, pero no sé, simplemente yo me enteraba de que eso pasaba. De que... Es que madre mía, él lo hacía así. a la vida de Miguel Ángel, como lo tienes que dibujar eso en pabellón real. Dios mío, Pero vaya, es feo. Como que es la tela, eso será así. Es muy trofeo. No te sé contestar, Ana, entonces no sé yo bastante de la vida de Miguel Ángel para contestarte. Yo he escuchado que sí, pero tampoco tengo seguridad, ¿eh? Pero vamos, también te digo, es un artista muy estudiado, ha creado fascinación y sigue creando fascinación hoy en día. Hay gente que está obsesionada con la obra de Miguel Ángel hoy en día. Hay muchas biografías. Pues cuando llegue el verano y estemos todos más relajados, pues a lo mejor la oportunidad pues, de buscar alguna biografía de Miguel Ángel y echarle un vistazo, ¿vale? Muy bien, en la sacristía de San Lorenzo, él diseña la sacristía y también hay dos tumbas o sepulcros. ¿Cuáles son? El de Giuliano o Juliano de Medici, si ustedes lo prefieren, y el de Lorenzo de Medici. ¿Se parecen ambos o no se parecen? Sí. Los dos están en la misma estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura del sepulcro? Tres personajes, Exacto, es un grupo escultórico. un hombre, un gato y el... La estatua sedente representa al fallecido. En este caso, si es Lorenzo, pues Lorenzo. Lorenzo, hemos visto la misma técnica que Moisés, ¿no? Sedente, ¿y qué hace? Se lo mueve con... Una rodilla 90 grados, otra rodilla más inclinada y más abierta. Está el tronco, se gira, ¿sí o no? Un brazo en ángulo recto al mentón, la cara mirando hacia el otro lado. Y este brazo, ¿cómo? Si se fijan ustedes, totalmente abierto. ¿Qué es lo que intenta Miguel Ángel con eso? Pues a pesar de que sea una estatua, darle el máximo movimiento posible. Doña Selva. La fecha pone, entonces, en plan, que vale cualquiera de las que ponga entre medio, pongo la inicial o la final. Gran pregunta. Bueno, no hace falta tanta precisión. Como usted 1520 o 30 está bien. Pero 1520, Investigamos si quiere luego la fecha. Vamos un poco a ver la estructura. Tenemos aquí el fallecido y abajo ¿qué tenemos? Adán y Eva. Adán. Podría ser. Tenemos aquí un espacio para un ataúd esculpido en piedra, ataúd, sarcófago, como queramos llamarlo, y Adán y Eva. Adán y Eva, porque están desnudos. Bueno, en teoría sí, pero resulta que no son Adán y Eva. Pero vamos a investigar quiénes son. Venga, dale. ¿Quién son Medici entonces? Bueno, vamos a Puede ser. verlo. Son sus avances. Ay, Dios mío. Es verdad que esto no... Bueno, este es Lorenzo y la gran pregunta es, ¿estos dos quiénes son? Vale. El día y la noche. Y las dos alegorías, masculina, el crepúsculo y
parece que como que representan el crepúsculo y la aurora. El día, O sea, como, no sé. Vale, pues el crepúsculo y la aurora. Así que las figuras son una alegoría. Eso lo hemos dicho, bueno, sí. Cuando vimos el Nilo, por ejemplo, ¿se puede representar al Nilo con alguna figura? sí. Bueno, el Nilo es un río. ¿Cómo representa al Nilo en una figura? En ese caso, los artistas utilizaron una alegoría y lo representaban como un anciano con unos grandes cabellos, rodeado de angelitos que eran como los afluentes. En este caso, tenemos un hombre desnudo, una mujer desnudo, que representan ¿qué? El crepúsculo y la aurora. Toma ya. Ajá. La con de sus hijos, ¿no? Y la pregunta ¿La con de es, sus hijos? ¿qué es el crepúsculo y qué es la aurora? Ah, no, no. Bien. El crepúsculo y el atardecer no son los amaneceres. ¿Y en qué coinciden ambos momentos? Hay luz, pero a la vez no se ven bien las formas, ¿no? Son momentos parecidos del día, en el fondo. Hombre, por eso tiene ese tono dorado. El crepúsculo y la aurora, bueno, el día y la noche. Así que vamos a pensar, ¿cómo hacen las estatuas normalmente Miguel Ángel? Pero ¿y qué tiene que ver con los Medici? Bueno, no tiene que ver exactamente con los Medici, sino que en el fondo la vida, que se puede hacer una alegoría entre el día y la vida, el nacimiento y la muerte. La crepúsculo, la aurora, el nacimiento y el crepúsculo cuando uno se muere. Es una alegoría. Muy bien, pensemos, ¿cómo esculpe Miguel Ángel? Cuerpos como muy potentes, muy musculosos y en actitudes relajadas, simples, no, muy complejas. Fijaros, por ejemplo, en el cuerpo de, bueno, no sé quién es quién. ¿Quién es quién? El crepúsculo será y la aurora negra. Masculina el crepúsculo, vale. La aurora, ella es el amanecer, la aurora. Y las mujeres de la cultura de Miguel Ángel también son mujeres muy masivas, con unos cuerpos muy anchos, muy voluminosos y muy potentes. Y la torsión que tienen, ¿no? Una pierna en ángulo recto se cruza sobre la otra pierna, está tumbado, pero a la vez el torso se gira hacia el espectador y la cabeza a su vez se gira también, buscando movimiento. Muy bien, hombre, es chulo, la tumba de Lorenzo y Juliano es chula. Este de aquí es Lorenzo. ¿Cómo lo sabe uno? Por el casco y la coraza. ¿Y Juliano? Pues ahora vamos. ¿Qué le pasa a Juliano? Porque no lleva casco. Pero también tiene abajo, ¿qué es lo que tiene? Vestido de armadura, ¿no? ¿Te imaginas que ahora no son el día y la noche? Sí, pues sí lo pone ahí. No, pero digo en el de Juliano. Ah, Oh, ¿este es Lorenzo? No, yo que he puesto Lorenzo, pero no queremos Lorenzo. ¿No podía al baño? Pues claro. Oh, otra que se cae. Bajo Juliano, la alegoría del día y la noche. O sea que uno es el crepúsculo y la aurora y el otro es el día y la noche. O sea, son muy similares. Si se fijan, aquí que tenemos masculino, femenino y enfrente que está el hermano, femenino, masculino. Aunque eso es muy feo. eso quiere decir que esa es la cultura del hombre que le pasa. Tú mira el mundo de la mujer, Dios santo de ti. Eso no es un Y burro. aquí está una Eso no es capita una una patata. negra. Te pega una patada y no quieres otra. Ese mundo, cuidado. Cuidado con ese burro, Que no te Cuidado. No, pero Cuidado sí que parece que vuelva a la la Madre mía. Y hay una cara. ¿Qué le pasa? Hay una cara. Nada, de Lorenzo más bonito. Muy bien, y para terminar tenemos una piedad
de los años finales de Miguel Ángel, que no está terminada, como se ve ahí, pero bueno, se atribuye a Miguel Ángel, la Piedad Rondanini, hacia 1550 aproximadamente. ¿Cómo se llama? Según Miguel Ángel. No es muy Miguel Angelesca, mira, Parece que es el que lo mira, terminan, mira qué adjetivo. Bueno, vamos a ver. Miguel Ángel. Dijo, ay, no tengo sueño, voy a hacer la piedad. Y hizo eso. Porque Una noche se levantó todo desvelado y se voy a tomar una tenía vida. insomnio, y dijo, ay, ¿qué puedo hacer para dormir? La piedad no la vi. Perdón por Por eso haber- que tú has visto la mujer esta que pintó a Cristo así como muy feo, redondo, con la cabeza redonda, pues se le parece, ¿a que sí? No lo vi. Al Cristo Que de no, Cristo sí se hizo súper famoso. Sí, uno que era así. Mira, espérate. Muy bien, es un adjetivo muy feo, pero ¿Cómo se llama? se puede decir. El que- Miguel Angelesco o Miguel Angelesca, ¿qué quiere decir? De Miguel Ángel. Influido por la obra de Miguel Ángel. Cuando veamos cuerpos muy masivos, muy voluminosos, muy musculados, con grandes torsiones sobre sí mismos, ¿por qué podemos decir? Que son figuras que se inspiran en la obra de Miguel Ángel. Podemos decir que son obras de inspiración Miguel Ángel. Miguel Angelesca. Toma ya, qué palabrota. Muy bien, y ahí tenemos un apartado que dice la escultura manierista, es decir, el final del Renacimiento. Aquí vamos a ver en esta escultura de Juan de Bolonia, ¿qué pasa al final del Renacimiento? ¿Qué le pasa a esa escultura? Está en espiral. Está en espiral, muy bien. Hay una errata, sería el rapto de las Sabinas, con N. Lo vimos cuando hablamos de Grecia, no sé si ustedes se acuerdan. Hay un convite y al final acaban los centauros y los lapitas. ¿Los centauros acaban raptando a las Sabinas? No, eso era centauros y lapitas. Las Sabinas eran del comienzo de Roma, en las que los romanos raptan a las Sabinas. No, era al revés. Aquel que venía de visitar. No me acuerdo. Sí, es que raptan a Sabina porque no hay mujeres en ningún otro lado. Ah, es verdad, es verdad. Y necesitan mujeres para ir a raptar. No, pero yo decía la pintura. Y las Sabinas No, son me las que salía intentan escultura. pararlo, porque o se quedan sin marido. Me salió un bicho más feo. Dios mío. Muy bien, el rapto de las Sabinas es un episodio mitológico, es decir, no tenemos constancia de que ocurriera realmente, que describe el secuestro de mujeres por la tribu de los Sabinos, por los fundadores de Roma. Según el mito, en la Roma de los primeros tiempos había muy pocas mujeres. Para solucionar esto, Rómulo, su fundador y primer rey, organizó unas pruebas deportivas en honor al dios Neptuno, a las que invitó a los pueblos vecinos. Acudieron varios de ellos, pero los de una población, la Sabinia, eran especialmente voluntariosos y fueron a Roma con sus mujeres e hijos, precedidos por su rey. O sea que los sabinos fueron toda la familia. Vamos toda la familia. Comenzó el espectáculo y una señal cada romano raptó a una mujer y luego echaron a los hombres. Los romanos intentaron aplacar a las mujeres convenciéndolas de que solo lo hicieron porque querían que fueran sus esposas y que ellas no podrían menos de sentirse orgullosas de pasar a formar parte de un pueblo que había sido elegido por los dioses. Claro, y ellas allí, me has quitado mi marido. Las Sabinas pusieron un requisito a la hora de contraer matrimonio. O sea que las Sabinas en el fondo al final contraen matrimonio con los romanos. En el hogar ellas solo se ocuparían del telar sin verse obligadas a realizar otros trabajos domésticos y se erigirían como las que gobernaban en la casa. Años más tarde, los sabinos, enfadados por el doble ultraje de traición y de rapto por sus mujeres, atacaron a los romanos, a los que fueron acorralando en el Capitolio. Y esto me recuerda a lo que pasó en el Capitolio en enero, ¿verdad? De este año. Bueno, Por muy eso bien, se puso- muy bien, muy bien. El rapto de las Sabinas, un episodio mitológico, en este caso es de un cuadro de Jacques-Louis David, del que hablaremos cuando hablemos del arte del romanticismo y del neoclásico. Pero ahora donde vamos es aquí. ¿Qué está pasando ahí? Venga. Las Sabinas estaban siendo secuestradas por un romano. Sabemos el tema, pero ¿cómo se trata el tema?
tú ves eso, cómo están los cuerpos distribuidos en En espiral, es difícil distinguir qué miembro pertenece a un hombre y cuál a una mujer, hay confusión de los cuerpos, un personaje está, si se fijamos, ese personaje está entre las piernas del otro, pero por aquí aparecen también las piernas de la mujer, se busca el movimiento, etc. Eso que estamos viendo va a ser una característica del barroco, se busca máximo movimiento, se busca momentos de máxima tensión. Estamos en 1580, a finales del siglo XVI, en Italia pues va a empezar el barroco. Al resto de Europa llegará con un poco más de retraso, ¿vale? Ese final del Renacimiento, el comienzo del barroco, se conoce como manierismo. Perseo con la cabeza de Medusa. Perseo con la cabeza de Medusa. El artista barroco va a intentar sorprender al espectador, buscar los momentos de máxima tensión, máximo dramatismo. Así que, ¿qué momento mejor que cuando Perseo le ha cortado la cabeza a Medusa y la está exhibiendo, ¿no? Son escenas que llaman la atención. ¿Cuánto mide la de las Sabinas? El rapto de las Sabinas. Por 5 metros. Si no tuviera 5 Seguro. Sí, son grabazos. Imagínate. Qué poquito de cuello. 400. ¿Cómo? Ah, no, eso sería 4.000. 4 metros. 4 metros. O 2 paredes así de alto. Y había otra pregunta de Selva que era de qué año era. 4 centímetros, ¿sabes? He puesto el primero que salía. Da igual. Mira, aquí la datan en 1534. Vale, no sé, así se. Bueno, 1530 puede valer, ¿vale? Muy bien, pues patatín patatán, Adiós. escultura del Renacimiento en España. ¿Cómo hay una pregunta del maquinerismo? Sí, ya está. Bueno, la aparición del Renacimiento en España. Esto, el tema, el apartado este, para mi gusto, es un follón. Así que vamos a intentar simplificarlo, ¿vale? ¿Cómo vamos a simplificarlo? Pues yo les hago un esquemita en la pizarra, si ustedes quieren lo copian y ya lo tienen hecho para casa. ¿Cómo se llamaría el tema? Escultura renacentista española, ¿no? ¿Qué? Sí, mira. Ah, sí. Muy bien. El primer renacimiento en la escultura en España no se da gracias a artistas españoles, sino a artistas italianos que vienen a España y realizan sus obras. ¿Cómo se llaman esos artistas italianos que hacen las primeras obras renacentistas en España? Pues ahí lo tienen ustedes. Domenico Fancelli. ¿Domenico qué nombre es? Domingo. Domingo. La Domenica es el domingo. Domenico Fancelli y el otro se llama Pietro Torrigiano. Así que, Pedro Torres. escultura renacentista en España. El primer apartado sería la escultura renacentista que comienza en España con artistas italianos que vienen que realizan sus obras por encargo en España. Destacan las obras de Domenico Fancelli y Pietro Torrigiano. Para que sea fácil, pues vamos a buscar una muy conocida, muy conocida. ¿Qué hace Fancelli, por ejemplo? ¿Es fácil asociarlo a quién? Ay, yo lo digo. Ah, Sepulcro de los Reyes Católicos.
¿Dónde está el sepulcro de los Reyes Católicos? En Granada. ¿Y por qué está allí? Porque conquistaron Granada y no sé, supongo, ¿no? Claro. Porque tendría que integrarse en Granada como tierra. Como, exacto, Diciendo como aquí homenaje, ¿no? Muy bien. Si ustedes se fijan, si van a Granada, está la Catedral de Granada y a Neca hay una capilla que se llama la Capilla Real de Granada. ¿Por qué es Capilla Real? Porque están enterrados los Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón y están también sus hijos, Juana y su marido, Felipe, de Habsburgo, están ahí también enterrados. Y no sé si ustedes se acuerdan que en arquitectura dijimos, es que Carlos I dice en su testamento, los austrias tenemos que tener un sepulcro propio, ¿no? Claro. No querían que lo relacionaran con la... Bueno, no querían que lo relacionaran, querían que su dinastía tuviera su propio sepulcro. Así que ahí tenemos la tumba de los Reyes Católicos, que la hace Fancelli. Muy bien, y de Pietro Torrigiano, una obra también muy facilita de recordar, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que no vamos a visitar porque no se puede. Vaya por bien. No se puede. Hay como un Bueno, como ponerse se puede, pero no se debe. No podemos ir. Bueno, pueden ir ustedes por su cuenta, es gratuito. De hecho, no podemos ir porque estamos confinados. Bueno, pueden ir ustedes cuando abran Sevilla, cuando abran el cruce de provincia. ¿Y que nos querías invitar a cruzar la provincia legalmente? El Museo de Bellas Artes, la visita es gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea. Está en la Plaza del Duque, está el Corte Inglés, por una callecita que es Alfonso XII, y desemboca en una plaza que es la Plaza del Museo. Ahí está el Museo de Bellas Artes. Y pueden ver ustedes a este San Jerónimo penitente de Pietro Torrigiano. Y la pregunta es, ¿quién fue San Jerónimo? Eso fue cuando estábamos en el teatro con Virginia. Estábamos en la Plaza del Duque. ¿Quién se anima a leer un poquito? Don Pablo. Eusebio Hierónimo, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón o simplemente... Jerónimo tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Damaso I. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamada la Vulgata y publicada en el siglo IV de la era cristiana, fue declarada en 1546 durante el Concilio de Trento, la versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Latina. Muy bien, ¿qué hizo San Jerónimo? Es el que tradujo la Biblia al griego y al latín. Es decir, este es el culpable de los cuernos de Moisés. Porque él tradujo de aquella manera. Pero claro, la Iglesia dijo, no, ¿cuándo vivió? En el siglo IV, entre el siglo IV y el siglo V. Vale, y hizo la traducción de la Biblia que se manejaba en Roma, la Vulgata, se conoció, Vulgata Editio, y la Iglesia Católica pues dijo que era el texto oficial. Pero yo quiero a San Jerónimo penitente, ¿dónde está? Bueno, pues con esto nos tenemos que conformar. ¿Quién quiere leer un poquito? Doña Teresa salió voluntaria, ¿eso es? San Jerónimo penitente es un tema artístico relativamente frecuente en el arte cristiano. La escena se puede aprovechar para demostrar la capacidad del pintor para el paisaje y la naturaleza, representando a San Jerónimo parcialmente desnudo con el ropaje desordenado, habitualmente en el traje de lastimarse a sí mismo con una piedra. Cuando no es así,
las penitencias y meditaciones a que se entregó mientras llevaba vida de Anacoreta, retirado en el desierto. Muy bien, San Jerónimo llega un momento en su vida que decide irse al desierto y lleva una vida de eremita, anacoreta. ¿Nos suena eso? ¿Esas palabras nos suenan o no nos suenan? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es un eremita o una anacoreta? Un ermitaño. Pero que se va del peregrinaje. En el peregrinaje tú vas a algún sitio, pero San Jerónimo no iba a ningún sitio. O sea, ¿qué iba a ¿Qué es lo que hacía? Es pobre. Vagar por ahí. rezar? Bueno, podían vagar o no. Era como Dios es. Ermitaño. ¿Qué es lo que hace un ermitaño? Persona que vive en la soledad. O sea, en soledad. Antiguamente había personas que se dedicaban, se iban a una ermita en las afueras de una localidad y vivían en la ermita, se dedicaban a cuidar de la ermita y vivían en soledad. Esa persona se llama ermitaño. A veces no iba a una ermita, a veces iba a una cueva o en medio del campo. Eran ermitaños, eremitas o anacoretas. Se dedicaban a rezar y poco más. Igual que los monjes y las monjas lo hacen en comunidad, uno también se puede retirar de la vida y dedicarse al rezo y a la meditación por sí solo, sin nadie más. ¿Sí o no? Hubo un ermitaño que se subió encima de una columna, estuvo un montón de años subido encima de una columna, haciendo la vida ahí. Bueno, aquí ¿a quién tenemos? ¿Y le tiraban la comida para arriba o cómo? No cascaba lo que la comida no comía, no cascaba. A San Jerónimo penitente de Torrillano. Muy bien, ¿quién nos cuenta algo de San Jerónimo? Venga. ¿Nadie? Que se parece a Jesús. Vale. Rocío no. Venga, ya, hombre. Rocío no. Esculpe piedra, o sea, piedra Sí, sí, madera. no, Sí, tiene madera. más en el cuerpo así de... No, se parece más a los apóstoles. ¿Que se parece a qué? A los apóstoles. Ah, que ese es el. Coño, es verdad. San Jerónimo penitente de Pietro Torrillano. Ah, claro, pensé que. Ah, vale, no pasa nada. Que bueno, que es como muy flacucho, no tiene nada que ver con nada. Pues eso no se parece a Jesús, ¿no? Se parece. Sí, se parece. Muy bien. Punto y aparte. La cara del juez, que lo sepan bien esa marca. ¿Quiénes pueden ser considerados los primeros artistas españoles de la escultura renacentista? Ahí tenemos tres. Vasco de la Zarza Y Felipe y Villar. Muy bien. Ya. Damián Formel. Pero por Dios, y esos nombres, es que Vigar. no son españoles. Vigar. Uy, no se podían llamar, yo que sé, Juan Fernando y está con Fernando Pepe. Bueno, vamos a simplificarlo. Venga, solo dos. Damián Formel y Vasco de la Zarza, ¿vale? Pero el tercero, ¿cómo se llama? ¿El apellido cómo es? Vija. Bigarni. También son el primer tercio de... Sí, sí, sí. Muy bien. Por ejemplo, de Damián Formel que tenemos aquí. Retablo mayor de la Catedral de Huesca. Y de Vasco de la Zarza, sepulcro de Alonso de Madrigal de la Catedral de Ávila. ¿Qué hacemos? Pues vamos a poner por lo menos una obra de cada uno, ¿no? El retablo de la de Huesca es más bonito. El retablo de la Catedral de Huesca. Retablo de la Catedral de Huesca y de Vasco de la Zarza, ¿qué es lo que teníamos? Pues. Uy. Ya no me acuerdo. Normal. El de Ávila, ¿no? Sepulcro de Alonso de Madrigal en la Catedral de Ávila. Bueno, pues así ha
así nos va saliendo el tema. Un apartado, otro apartado, bueno, o párrafos, ¿no? Nada más que apartados serían párrafos. Muy bien. Pim, 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 pim. ¿Quiénes son los primeros artistas españoles que decimos que pueden pertenecer al pleno Renacimiento? Bartolomé Ordóñez y Diego de Siloé. Mira, ¿cómo te gusta el Diego? ¿Qué se trata? Sí. Qué bonito apellido. El rey. Diego de Siloé. ¿Sí? Muy bien. ¿Don Pablo tenía alguna duda? Ah, sí. Que en el haciendo los antecedentes del Renacimiento, entonces no sabía, es muy largo, y no sé si hay que tener en cuenta los tratadistas, los críticos, los biógrafos y esas cosas. No, falta. La introducción. Muy bien, fijaros, trascoro de la Catedral de Barcelona, de Bartolomé Ordóñez. Qué horror. Mira, esto es fácil de recordar. Si Fancelli hizo el sepulcro de los Reyes Católicos, ¿qué es lo que hace Bartolomé Ordóñez? El sepulcro de Juana la Loca y Pues ese lo vamos a poner aquí, que es muy fácil acordarse de él, ¿verdad? ¿Y eso dónde está? Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Esa es la que se puede bajar. Pero los anteriores no eran plenos Renacimiento. Pero ¿en qué sitio está? No está en la gama. Hombre, yo sé que no está en la ley. Está en una catedral que La verdad es que la capilla Real de Granada merece mucho la pena. Bueno, la Catedral de Granada merece mucho la pena, pero la capilla real, que está al lado y hay que pagar la entrada aparte, no es la de la catedral, merece mucho la pena. Tenemos enterrados, se supone que a Juana y a Felipe el Hermoso y a sus papás, tenemos a los Reyes Católicos. Aquí hay unas escaleritas y se baja una cripta y hay unos cofres de plomo donde se supone que están los restos. Se supone, ¿no? Bueno, es que era un sitio para enterrarse. Muy bien, Bartolomé Ordóñez, pues fácil, sepulcro de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Mira, qué carita tiene los dos. Están un poco malos, ¿no? Están, pues, están pachuchos. ¿Y de Diego de Siloé? Pobrecito, digo decirlo, no vamos a ver nada. Ahí de San Juan Bautista. Muy bien, ahí tenemos un San Juan Bautista. ¿Qué tal? ¿Es el Cristo? ¿Es el bautizo de Cristo? Claro, se supone que Juan el Bautista bautiza a su primo, Sí. Jesús. ¿Tenemos que poner que está en Valladolid o no? ¿Perdón? ¿Tenemos que poner que está en la sellería de San José de Valladolid? Bueno, si quieres, si te atreves. Bueno, esto es un castigo inhumano porque no se acaba nunca. Segundo tercio del siglo XVI. Una pregunta de primer. Venga. ¿Los primeros artistas españoles y los italianos no eran del Renacimiento? Sí, pero un renacimiento, el primer renacimiento son artistas italianos que vienen aquí por encargo. Todavía no hay formas renacentistas de los artistas españoles. Los primeros artistas españoles que empiezan a hacer formas así renacentistas son Damián Forment y Marco de la Zarza, pero si te fijas, el retablo de Huesca todavía es muy goticista, tiene muchas características góticas. Entonces, tú sabes, igual que Miguel Ángel decimos, Miguel Ángel ya pertenece al manierismo, está entre el Renacimiento y el Barroco. Esta gente está entre el gótico y el Renacimiento. Los primeros artistas que se pueden decir verdaderamente que son renacentistas son Bartolomé Ordóñez y Diego de Siloé. Y en el segundo tercio del 16 pues tenemos a dos muchachotes que se llaman Alonso de Alonso de Berruguete. Berruguete. Acuérdate de Berruga. Los dos son imagineros, así que vamos a ver algunas imágenes de Semana Santa que hoy en día se sacan a la calle. Yo no entiendo, yo no entiendo.
Mira, Alonso de Berruguete tiene estos dos temas que ustedes se supone que me lo van a reconocer inmediatamente. ¡Tachán! El de la izquierda, ¿quién es? Jesús, no. Uy, es que le faltan algunos detalles, por ejemplo, alguna flecha. ¿Alguna flecha? Claro. ¿Quién es ese? ¡Cupido! ¡No! San Sebastián. Ay, y el otro es el sacrificio del niño de Abraham. Sacrificio de Isaac, muy bien. El de la izquierda es un San Sebastián. ¿Se acuerdan ustedes que vimos que San Sebastián era un militar romano? Que el emperador ordenó que se diera culto al emperador en todos los ejércitos, todos los destacamentos militares. Y Sebastián se negó, porque era cristiano. Y entonces lo mandan a matarlo. Y cuando le tiran unas pocas de flechas, lo dan por muerto y se van. Pero los cristianos vinieron, lo curaron y le dijeron, bueno, ya te puedes ir. Y dice, no, yo voy a ver otra vez al emperador a decirle que por qué me ha hecho esto. Y va ante el emperador y claro, lo matan. Entonces ya lo matan, pero conscientemente, ¿no? San Sebastián. Y este tema de aquí es muy renacentista. El sacrificio de Isaac. Es un tema del Antiguo Testamento. A Abraham le pide que sacrifique, ¿a quién? A su hijo. Y el otro como bueno, haciendo Jesucristo, lo están viendo a ver si voy a matar a mi hijo, no lo hago. ¿Y por qué lo mató? Porque era muy malo. Porque no se ponía la mascarilla. ¿Qué pasa? ¿Que me cansé? Pero lo estaba intentando matar porque no se ponía la mascarilla. Se portó mal. Muy bien. Si ustedes han visto alguna vez la Semana Santa de Segovia, este conjunto escultórico procesiona, lo sacan en Semana Santa. Es un santo entierro de Juan de Juni. Santo entierro. Y aquí estamos viendo ya qué es lo que va a pasar un poco en España, ¿no? Al final del Renacimiento, el Barroco, en España se empieza a dar sobre todo la escultura en madera. La madera no se esculpe, se talla con gubias y posteriormente se le da un preparado y un barniz y se pinta encima. Es decir, es madera tallada y policromada, que es la típica de la Semana Santa española. Pues ya en el Renacimiento tenemos unas primeras imágenes, por ejemplo, este santo entierro de Juan de Juni. Madera tallada y policromada. Está brillosa por el barniz. Esto es para reventar ya el tercer tercio del siglo XVI. Ahí hay uno que se llama León. ¿Hay Semana Santa en Madrid? En plan, celebración, Yo creo que sí. pasos y eso. Yo creo que sí. Hay una Macarena que es de la Macarena. Más modesta de aquí, pero bueno. Pero aquí me gusta. Bueno, yo creo que vamos a parar aquí, el próximo día terminaremos. La cuestión es que ustedes, esto no suelen caer imágenes en los exámenes, pero sí puede caer como pregunta teórica. Y hombre, cuesta trabajillo. ¿Por qué? Porque son muchos autores y muchas obras. Si toca la escultura del Renacimiento en España, hay que empezar diciendo que los primeros autores son italianos que viven aquí. ¿Quiénes son? Domenico Fancelli y Pietro Torrigiani. Domenico Fancelli, Sepulcro de los Reyes Católicos. Pietro Torrigiani, San Jerónimo Penitente. Los primeros artistas españoles, Damián Forment y Paco de la Zarza, con obras como el retablo de la Catedral de Huesca, el Sepulcro de Alonso de Madrigal. Los primeros artistas que podemos considerar plenamente renacentistas en España son Bartolomé Ordóñez y Diego de Siloé. Hemos visto el sepulcro de Juana y Felipe el Hermoso en Granada o el relieve de San Juan Bautista. Y en el segundo tercio del 16, ¿a quién tenemos? Pues Alonso de Berruguete, San Sebastián y Sacrificio de Isaac o el Santo Entierro de Juan de Juni. Bueno, meteremos el próximo día el último tercio del 16 y más o menos sale.
el 400, el 500 y español, por separado. Hombre, para esto hay 30 minutos, pero ten en cuenta que uno tiene que empezar con el contexto histórico, el tema, antecedente y consecuente. El antecedente del Renacimiento sería escultura gótica y el consecuente sería escultura barroca. 30 minutos, muy apretado. Es que en Pebao los exámenes son muy apretados del tiempo. Hay que tener muy claro qué hay que hacer y qué se va a contar, porque es que si no... Bueno, para la teórica necesitan más tiempo que para otras, ¿no? Sí, normalmente las imágenes hemos dicho 7 o 8 minutos, más no, serían 14 minutos. Bueno, pero espérate, te van a dar varias preguntas, tienes que elegir. Imagínate, 5 minutos para elegir el examen, ¿qué vas a hacer? 7 para cada imagen, son 14. Ah, claro, porque 2 preguntas teóricas. Tienes 4 imágenes y 4 preguntas teóricas, tienes que elegir 5 minutos para elegir. 7 para una imagen y 7 para otra son 14, 14 y 5, 20. Has gastado 20 de 90, te quedan 70, 35 por pregunta. Tendrás que repasar final por si te faltan tildes o está mal escrito cosas. 30 minutos por pregunta. Es que con un contexto histórico, un antecedente, esto y lo otro, ya está. No es posible hacer nada más. No hay forma humana de hacer más. ¿Vale? Bueno, pues nada, que disfruten ustedes del fin de semana. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de Kiko. Igualmente, que lo paséis bien. Hasta luego.